Hola, buenas tardes chicos, espero que se encuentren bien, resguardados en sus casas, como digo siempre, que estén bien de salud, con su familia, haciéndoles caso y ocupando una parte del día en seguir estudiando. El conocimiento es una de las herramientas que tiene el ser humano para poder desarrollarse, para poder crecer. Usted imagínense salir a un mundo cuando tengan 18 años sin saber leer, sin saber escribir, sin saber ubicarse para llegar, no sé, al centro de Berazategui, sin tener casi ningún conocimiento. Bueno, imagínense eso, pero teniendo pocos conocimientos, sigue siendo malo. Entonces estaría muy bueno, y para eso es la educación, y estamos haciendo los docentes lo imposible para continuarla, ¿no? Para no desconectarnos de ustedes pedagógicamente. Lo importante que es que se mantengan informados. ¿Mm? Lo importante que es llegar a cierta edad con muchos conocimientos. La historia es muy importante porque son esos hechos eh, totalmente relevantes que la sociedad humana en sí ha dicho esto debe conservarse, esto debe seguir estudiándose en el tiempo. Lo habrán estudiado nuestros padres, nuestros abuelos, lo van a estudiar ustedes, sus hijos y sus nietos. Entonces, dado que es una de las herramientas más importantes que podemos tener el estudio para poder desarrollarlo, continuemos con el tema de la historia. Nosotros dijimos que la historia eran esos hechos importantes que quedan en las sociedades. Primero son hechos que se van trasladando en hechos, en costumbres, en diálogos, en narraciones. Después llegan los libros. Hoy hay videos sobre historia. Hoy la historia está en la virtualidad, como hoy yo estoy siendo parte de esa virtualidad. Entonces, esos hechos importantes se empiezan a desarrollar en el presente. Hoy estamos haciendo historia. La pandemia va a ser parte de la historia de la humanidad. Hay una historia del pasado sin ninguna duda y el futuro va a tener una historia también sin ninguna duda. Entonces, dense cuenta cómo la historia tiene que ver con el tiempo, presente, pasado y futuro. Y esos tiempos, presente, pasado y futuro, se dan en distintos espacios. Y los espacios son territorios, espacios que ocupamos las personas para poder desarrollar nuestra actividad. Y los vamos transformando a medida que va pasando el tiempo. Por eso una vuelta nosotros decíamos que la escuela donde estábamos no siempre fue una escuela. En algún momento habrá sido un terreno, posiblemente una casa. Yo no sé cuál es la historia de la escuela 51, entonces no puedo saber qué había antes. Un día podríamos averiguar. Bien, lo importante de nuestra clase tiene que ver con empezar a estudiar una sociedad que es muy típica y que duró muchos años, que es la sociedad feudal. Cuando los historiadores hablan de feudalismo, hablan de la sociedad europea entre los siglos XV y XVI. En ese momento existe o surge el emperador Carlomagno, una persona con mucha capacidad de gobierno, con mucha capacidad de mando, con un ejército muy grande, que logra acaparar, acumular muchísimo territorio, muchísimos kilómetros, y logra gobernarlos bastante bien, y logra enriquecerse muchísimo y tener cada vez mayor poder sobre ese territorio, tener un ejército cada vez más grande, cada vez tenía más riquezas, ¿no? Y en un momento Carlomagno muere y su sucesor no logra controlar ese territorio, era muy grande. Antes el temor tal a Carlomagno era que nadie dudaría en no ser fiel a las ideas de Carlomagno o a los pedidos. Cuando muere Carlomagno, el que lo reemplaza no inspiraba el mismo respeto o el mismo miedo posiblemente que Carlomagno. Entonces, para gobernar, como veía que no podía gobernar al igual que su antecesor Carlomagno, el que lo siguió dijo, bueno, voy a tener que poner en cada territorio una persona de confianza para que me cuide el territorio, para que me recaude, me cobre los tributos y me lo reenvíe a mí. Entonces ponen funcionarios locales. ¿Qué pasa con el tiempo? Porque, a ver, ¿por qué estoy explicando esto? Porque la sociedad, me faltó explicar esto, porque la sociedad europea del siglo XV y XVI estaba fragmentada, estaba dividida entre reyes y nobles. Los reyes sabemos de dónde salieron, lo hemos escuchado en historia, lo hemos visto en película, pero la idea de saber quién son los nobles no lo sabemos. Bueno, los nobles vienen o se originan de estos funcionarios locales que puso el sucesor de Carlomagno para poder seguir gobernando y recaudando tributo.
recaudando todo el tributo. Bien, en un momento estos funcionarios locales se dan cuenta que es mucho el poder que tienen sobre un territorio, es mucho el poder que tienen, es mucho lo que recaudan, y dicen, es interesante que nos quedemos con esta torta. Entonces, los funcionarios locales se empiezan a quedar con lo que sería del territorio de Carlomagno y se lo empiezan a quedar para ellos. Porque se dan cuenta que en el territorio donde ellos recaudan, donde ellos tributan, pasaron a tener mucho poder. Y los campesinos, que era el 90% de la sociedad de ese momento, respondían al noble, porque el noble los defendía, ponía su pequeño ejército para defenderlos de los foráneos, de la gente que venía de afuera, no sé, para robarles la cosecha o para maltratarlos o inclusive para matarlos. Entonces, los campesinos prestan atención al noble. Entonces de esta manera empiezan a surgir estos nobles que se quedan con una parte de un territorio. Por ejemplo, el país Inglaterra tenía su rey, el rey de Inglaterra. Pero el rey de Inglaterra, al igual como que le pasó a Carlomagno, pierde su territorio, aunque no deja de ser el rey, porque pequeños territorios dentro de Inglaterra están gobernados por los nobles. Imagínense una torta, vieron que se grafica y se dibujan las porciones, ¿no? Un círculo con una cierta cantidad de porciones. Es Inglaterra. El rey se queda con una porción bastante grandecita de Inglaterra y lo gobierna. El resto de Inglaterra, el resto de las porciones son obtenidas por los nobles, se las quedan los nobles. Y cada noble gobierna una parte de Inglaterra. Responden al rey de cierta manera, pero la realidad es que ellos son los reyes de cada lugar. ¿Ok? Entonces, la característica principal que tiene el feudalismo es la fragmentación, la división del poder político. En la Argentina nosotros tenemos un presidente, que es el presidente que gobierna toda la nación. No hay fragmentación, más allá que después está dividido en provincias. Pero todas las provincias responden a la nación. Bien, estos nobles dividían el poder y no respondían 100% al rey. Cada uno hacía lo que quería en su territorio, que es lo que no pueden hacer hoy los gobernadores en nuestro país. Bien, esa es una pequeña mirada sobre esta sociedad que vamos a empezar a ver durante varias clases, que es la sociedad feudal. Les voy a dejar una actividad, espero que vayan entendiendo, les dejar una actividad para que lean, una actividad para que hagan y de a poco me lo van entregando. Lo importante es que estemos conectados. Estaría muy bueno que las personas que no tienen conectividad y ustedes los que sientan conectados tienen conexión con ellos por WhatsApp o de alguna manera, si me pueden hacer llegar las tareas por medio de ustedes, también estaría muy bueno. No pensemos en aprobar, pensemos en aprender, pensemos en pasar esta pandemia lo mejor posible y entendamos que el invertir una cierta cantidad de horas del día en educarse, en aprender, en adquirir conocimientos nuevos, es muy positivo para tantas horas de encierro. Les mando un abrazo, nos vemos el próximo jueves.